Antes de iniciar quiero recordarles algo importante. Decir una cosa es mucho más fácil y menos costoso que refutarla o explicarla. Parafraseando al usuario Brigada Antifraude. ¿Sabes o vino sobre lo que es la socialdemocracia, lo que es en totalidad? Para empezar quisiera contarles quién es este usuario. Es un usuario con el que, no tuve un buen inicio cuando descubrí su canal por un ser innombrable para este canal. Su canal es principalmente tu canal antimodernismo y anticomunista promedio. Bueno, es lo primero que asocia al ver su contenido más allá de aquel infame podcast. Rescaté algunos comentarios porque bueno, él mismo dijo que lo borraría en cierto plazo de tiempo porque le hirió en su orgullo ver que mucha gente no le dio la reísa a más allá de 3 o 4 personas. Aun a pesar de eso, tampoco me voy a desvivir rogando por disculpas de su parte, lo dicho está. Y para que no se convierta en los media, y porque yo no le debo nada a él, lo responderé porque bueno, como soy una persona sensible que le molesta que alguien opine en contra de mis ideas, bueno ya dejemos la burla de lado. Lamento de verdad la introducción agresiva, es que honestamente me molesta la gente necia de ese calibre. Y sí, esta será la única disculpa que recibirá este usuario de mi parte. La verdad es que a pesar de que son 5 minutos, es un vídeo que personalmente considero interesante, aunque por todas las razones incorrectas. Personalmente no me gustó para nada su vídeo, no tanto por ser progre como muchos quieren hacer creer, sino porque realmente hay fallas graves no solo de contexto sino de historia. Tampoco voy a decir que deje de hacer vídeos, porque cada quien está en su derecho de hacerlo. Fuera de este vídeo no encuentro nada interesante para responder o algo que pueda responder formalmente, ya que para hacerlo tendría que tomarme el tiempo de investigar puesto a que algunas cosas las desconozco. Y sí, en este caso decidí transcribir las respuestas que dejé en comentarios el día de ayer, puesto a que son muy pero que muy vitales, ya que responden literalmente el vídeo. Trataré de que el vídeo sea lo más formal posible, aunque ya la formalidad se perdió en la caja de comentarios jeje. Pero si vamos a ser serios e iniciemos con este vídeo. Antes de iniciar quisiera acotar, que a diferencia de este chico, yo sí les proveeré de información verificable o cuanto mucho, fácil de digerir. Sin más empecemos. Creo que ya es conocimiento popular que el socialismo se ha intentado en un montonazo de lugares como Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, Laos y un largo etcétera, y nunca ha funcionado. Aquí quiero iniciar con una pequeña acotación. Sobre de que el comunismo no ha funcionado, algo que actualmente está ajeno al tema en qué país se implemente. Eso no quiere significar que sea un sistema que sea perfecto, para nada. Lo debo aclarar constantemente porque siempre habrá gente malintencionada. Al menos durante su existencia la URSS fue la segunda potencia mundial hasta los años 70, en los años 70 seguía en buen pie pero en este periodo se vivía un estancamiento y caanamico, es más, muchas de las fases críticas del comunismo soviético y de países del bloque del este se dieron en los años 80, ya a vísperas de su desmantelación. Es algo curioso, pero la Unión de Stalin, por más muertos que tuviera en su haber, fue quien manejó mejor la Unión Soviética, esto te lo reconocerá hasta alguien que disiente del regente georgiano. He de admitir, que aunque los años 80 fueron catastróficos en ciertos aspectos para el bloque del este, curiosamente países como Bulgaria fueron vanguardia científico-técnica a tal grado de que los occidentales la llamaron el Silicon Valley del bloque del este y otras áreas, entre ellas la salud y el aumento de calidad de vida, aunque otro periódico resalta que fue la ciudad de Academia, o Akademgorodok. China por otro lado aplicó la apertura con Deng Xiaoping, dando vida a una ICONOUMAI mixta. Como dijo Mao Zedong antes de morir, él consideraba a la China que poseía como país del tercer mundo. Te recomiendo buscar sobre la teoría de los 3 mundos de Mao, eso se confirma al ver el posterior crecimiento de la China después de Mao, y sobre Asia, países como Vietnam y Laos siguen siendo socialistas, a Vietnam no le ha ido mal mientras que Laos es un proceso en desarrollo. Sobre Alemania del Este no diré nada, no tanto porque sería hacer este inicio de tema más polémico y más largo de lo que debería, sino porque sería redundar en lo mismo. Ya con países como Cuba te puedo dar la reísa porque Cuba dependía mucho del Ka'am de la URSS y el bloque del Este, Cuba, Checoslovaquia y Polonia, porque este país vivió una transformación bastante convulsa. Cuba por su dependencia de la KEIM, o Ka'am para los amigos, en un periodo en el que se desmoronaba no solo por falta de producción, sino por el éxodo naciente de cubanos a Florida.
Decir que es parte del bloqueo o embargo es feísil, pero recordemos que la isla fue quien más se beneficiaba de ese consejo y Kaanamikou, por lo que no sirve decirlo aquí. Polonia porque tenía una gravísima crisis política interna que llevó a la temida ley marcial. El caso con los actuales checos es más de lo mismo, y bueno, con estos dos señores no es como que hubiese alguna mejoría. La ley marcial es quizá uno de los acontecimientos más oscuros del país. Polonia, al igual que Checoslovaquia, es uno de esos países que no tuvo las mejores dirigencias políticas, y eso es algo que se nota, todo parte desde Wojciech Jaruzelski, pero la gran partida de estos daños empezó con Edward Gierek. Checoslovaquia por otro lado fue quien se la llevó más recio, bueno, no tanto. La Unión Soviética en los 60 y varios países del bloque del Este apoyaron una invasión a la soberanía checoslovaca. Muy curioso que estas invasiones, ya sea por la primavera de Praga del 68, o la Revolución húngara del 56, se den tiempo después de que Stalin esté muerto. Además de que los ejemplos que pones, casi siempre son ejemplificados, por todos, como socialismo de siglo XXI. No me malentiendan, con esto no quiero decir que soy comunista. Si lo fuera me centraría principalmente en defender lo bueno por encima de lo malo. Si bien considero algunos aspectos positivos, es porque estoy contraponiendo un punto, estoy consciente de que no fue una sociedad perfecta, esas son cosas que se saben, y mucho menos sociedades. Datora rápido, muchas ex-repúblicas soviéticas y países satélites del bloque del Este, no todos obviamente, vivieron crisis económicas y sociales muy fuertes después de la caída de la URSS. Sobre Venezuela, como venezolano residente durante toda mi vida puedo decir que lo que dices es una tontería. Primero porque el modelo venezolano es literalmente una montaña rusa, porque un día toma medidas de izquierda o centroizquierda como la expropiación, las ayudas y demás, mientras que el otro día permite medidas más liberales y también toma la importancia de privatizar algunas cosas, y de defenderse con capital extranjero. La situación venezolana es más complicada. Dato curioso, la mayor masacre y opresión no solo se vivió en el periodo socialista, sino en el periodo de la Cuarta República, que si bien cabía entre centroizquierda y centroderecha, para nada eran socialistas ni comunistas, por ejemplo el 4F y el Caracazo. ¿Eso significa que la situación actual sea mejor? Para nada, la época actual es la peor Venezuela en la que un joven o inclusive un viejo puede vivir o terminar de vivir. Eso no significa que antes de este socialismo del siglo XXI, que para dato curioso no empezó a cimentarse sino hasta 2007, irónicamente víspera de la crisis económica del 2008, y para esas épocas entre 1999 y 2007 Venezuela estaba en un periodo, digámoslo normal. Hasta que, ya saben. Esto le ha generado una mala fama a nivel mundial, por lo que es muy raro escuchar personas en la actualidad que defiendan el socialismo de manera directa. Habrá una que otra persona por ahí que lo defienda, no lo dudo, yo conozco a varias, pero no es lo habitual. Lo que sí es habitual es que los progresistas hablen de ideas socialistas, pero no hablen de socialismo directamente. No hay nadie que actualmente pida un socialismo como el de esos países, principalmente porque la respuesta está en el mismo vídeo. La generación joven pide más un estado de bienestar y relativos, de hecho, muchas de esas personas no saben siquiera qué es socialismo, ni sus vertientes. Ha pasado menos de un minuto, y ya estás mintiendo. Sino que en su lugar el discurso que se está promoviendo es el de la socialdemocracia, o sea una democracia donde hay cositas muy bonitas, socialistas de por medio. Lo cual me parece una absoluta cagada. Lamentablemente la mayoría de nosotros vivimos en una socialdemocracia. La socialdemocracia actualmente ya no tiene nada que ver con el socialismo desde el siglo XX, mucho menos con el comunismo, y aquí van las razones que dividiré conforme su importancia. La socialdemocracia aboga por una tercera vía donde se apliquen ciertas ideas socialistas dentro de un marco capitalista. Después de la Guerra Civil Alemana se centra en un modelo donde se apela al lado menos reaccionario, a comparación, de la izquierda, o como pasa actualmente, apela al lado más alineado a potencias económicas. La socialdemocracia se lleva a cabo desde el parlamentarismo, a diferencia del socialismo que lo hace en medio de una revolución,
y si bien muchos prolíficos comunistas militaron en partidos socialdemócratas, muchos partidos de la misma corriente dejaron sus ideales tanto después de la Guerra Civil Alemana como después de la Revolución de 1905. Cualquiera que lea el artículo en Wikipedia, sabe que es totalmente distinto el concepto tuyo, del concepto que estoy dando. Pero si no les gusta la wiki, pueden encontrar algo más amplio en materia económica en la Economipedia, o ya de plano, les recomiendo buscar a fondo sobre ideólogos pilares Edward Bernstein y Karl Kautsky. Ya hice un primer corte largo como para aburrirlos más con teoría, de verdad lo siento. Donde la parte social de la socialdemocracia tiene a nuestros países cada año más pobres. Así que a continuación, les voy a hablar de algunas medidas socialdemócratas y una explicación de por qué estoy en contra de la socialdemocracia. Para empezar, quisiera comentar la medida socialdemócrata más conocida, que son los planes. Sí, tuve que acelerar tu vídeo porque vaya voz tan pesada que te cargas. Perdóname pero discúlpame. Y sobre los planes económicos y seguridad social no son cosas per se de la socialdemocracia. Es más, el primer mandatario que impulsó la seguridad social fue Otto von Bismarck. Y quien inició lo de los planes económicos fue Theodore Roosevelt, poco antes de su salida del Partido Republicano de Estados Unidos. Los cuales cada vez son más ruidosos y empobrecen más a los países. Para el que no sepa a qué me refiero con los planes, es básicamente un subsidio que le da el Estado a ciertas personas con intenciones progresistas. Las razones por las que el Estado llega a darle planes a una persona son muy variopintas. Quizá por pertenecer a un grupo político, por el color de piel, por el género, por arruinar su matrimonio, por ser LGBT, o la justificación chambona que sea, da lo mismo. Obviamente estos planes no son gratis, salen de los impuestos de la población. Esto significa que aumentan los impuestos al ciudadano trabajador de a pie, para que de esta forma el Estado pueda redistribuir los recursos a un montón de parásitos de la sociedad. Pero mantener a los parásitos no es el único problema. Para colmo, los planes generan inflación. Los planes socialdemócratas no se sacan solo porque sí, sino que se usan para apalear un que otra crisis, como pasó con el New Deal de Franklin Roosevelt, que sirvió no tanto para acabar con la Gran Depresión, pero sí para hacerla un poco más llevadera, o algunos planes hechos por Bill Clinton y Barack Obama, que nacieron respectivamente de una crisis ocurrida en 1992 y la Gran Recesión del 2008, ¡Dam! Hasta Donald Trump tuvo que hacer paquetes de estímulo para subsanar la creciente crisis económica dada por el COVID-19, no por eso lo ven llamándolo socialdemócrata o socialista para el peor de los casos, por lo que los planes, más que usarlos como subsidios, lo usan para subsanar economías fracturadas. Es curioso porque yo también podría citar cómo el liberalismo destruyó economías, o cómo fue que el intervencionismo estatal convirtió a países pobres en potencias económicas. Por otro lado, esos países pueden darse el lujo de intervenir, al menos por este aspecto, se debe más a su Reserva Federal que por otra cosa más que nada. Otra idea socialdemócrata que se está promoviendo mucho en círculos progresistas es el salario mínimo universal. Para el que no sepa a qué me refiero con el salario mínimo universal, es la idea de darle un pequeño salario a todas las personas simplemente por existir, para que puedan comprar una canasta básica de alimentos y un lugar donde dormir. En otras palabras, la idea del salario mínimo universal es el comunismo. Creo que esto se entiende mejor con una comparación. En el comunismo, el Estado te va a quitar gran parte del excedente que produzcas y lo va a repartir a todas las personas simplemente por existir. Y en esta idea del salario mínimo universal, el Estado te va a quitar gran parte del excedente que produzcas y lo va a repartir a todas las personas simplemente por existir. El comunismo funciona para, y cito, tomar los bienes de producción, que significa que el gobierno debe tomar la propiedad de los medios de producción de la propiedad privada y debe utilizar los medios de producción para maximizar el bienestar social en lugar de maximizar el bienestar del individuo, eso también porque busca la eliminación del Estado convencional para crear ahí un Estado proletario, ergo, donde quien se encargue es el trabajador, de ahí la dictadura del proletariado. No tiene mucho que ver pero es un dato chistoso sobre vincular el salario universal con tu percepción del comunismo,
En la URSS el sueldo de Stalin, 225 rublos, era menor al de un minero, 250 a 500 rublos, mientras que el salario presidencial de Thomas Sankara, la aide comunista de Burkina Faso, era muchísimo menor al de toda la población burkinesa, ganando solo 450 doulas por encima de lo que gana un trabajador promedio. Y te adelanto una cosa sobre el Estado y los impuestos, la NEP, Nueva Política Económica, de Lenin, que bien rayaban entre capitalismo y comunismo, le quitaba poder al Estado de aquel entonces, por ende, los únicos taxpayers, eran los del sector privado. Igual el modelo de la NEP se implementó porque en ese entonces tenían un país fracturado económicamente por la guerra civil rusa, en cierto modo es cierto y aún así ahí no te pone en una posición del todo favorable, existen más eran igual de criticados y debateables, de hecho, habían estados socialistas que abolieron los impuestos como la Albania socialista y Norcorea. El comunismo no aprueba los impuestos, sin embargo están allí, es más, en un comentario tú y otro usuario, sacaron con que yo dije que en el comunismo se critica la idea de los impuestos, las respuestas se limitaron a lo tipo, cuando estés de acuerdo con Marx citarás a Marx. Una cosa es citar a Marx por sus huevos, otra es citarlo y con obras que corroboren lo dicho, no vas a criticar a alguien solo porque sí, mínimo debes de saber algo de quién criticas. Y pues sí, algo te puedo dar risa cuando dijiste que Marx es muy inocente al pensar que el trabajador voluntariamente con una sonrisa de oreja a oreja regalara el excedente de su trabajo. En efecto, era algo que él como muchos ideólogos lo consideraban una alta traición por parte del pueblo trabajador. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta, con esta simple comparación, de que el salario mínimo universal es exactamente la misma mierda que el comunismo, pero dentro de la democracia. Antes de continuar, déjenme contarles que originalmente en este video iba a dar 5 ejemplos más demócratas. La cosa es que me di cuenta que la grabación duraba demasiado y se hacía muy pesado. Para pesado este video, que lo tuve que acelerarlo porque sentía que hablaba con alguien que decía 2 palabras por minuto. Lo peor del asunto es que los 2 puntos que pusiste sí eran críticas válidas, o mayormente válidas, y no las supiste abordar, pero le pido demasiado a alguien que cree que socialdemocracia es impertérritamente igual a comunismo. Pero no pasa nada, con que sepan que hay un montón de ideas socialdemócratas que me faltó por comentar en este video es suficiente. Sin embargo, creo que mi invitación es clara. Dejemos de defender estas ideas parasitarias de la socialdemocracia. Lo único que consiguen estas medidas son una población dependiente y una economía que se va al traste. Medidas que irónicamente pusieron en buena posición económica a los países nórdicos y algunos otros de Oceanía. Primero y principal, estoy consciente de que los países nórdicos no son socialistas, hasta los mismos socialistas lo saben. Segundo, irónicamente existen países con mejor economía que adoptaron planes socialdemócratas o inclusive, adoptaron los planes quinquenales y la planificación económica. Japón, Sur Corea, Singapur, Nueva Zelanda, todos son países con economías más libres y ambos adoptaron esas medidas para sobrevivir, Japón adoptando la planificación económica y los planes quinquenales. Después de estancarse por 30 años, Sur Corea planificando su economía al más puro estilo de Joseph Stalin, Singapur con más tierra expropiada y gasto estatal, Nueva Zelanda con sus medidas socialdemócratas, incluso Taiwán, que por más capitalista que sea, es un país que creció debido a que vive bajo la ley marcial con planificación económica. Aquí está la respuesta a todo tu vericueto, economía planificada, muy diferente a hacer este tipo de cosas solo porque sí y porque suena cool. Por culpa de la socialdemocracia, nuestros países son cada vez más pobres. Solo hay que mirar el caso de España o el de Argentina para darnos cuenta que la socialdemocracia es solo una tontería socialista más, que privilegia a unos pocos a consta de arruinar la economía de todo un país. Personalmente no soy muy fan de la democracia, pero hasta cierto punto la respeto. Lo que sí me parece una completa estupidez es la socialdemocracia, porque es una democracia pero peor en todo sentido. Aquí puedo confirmar de manera vehemente, que no sabes nada de lo que estás hablando. No solo porque confundes socialdemocracia con socialismo, no solo porque la confundas con comunismo, sino porque confundes socialdemocracia con socialismo democrático. Ambos, oh sorpresa,
alejados de la senda socialista y más que nada comunista, al menos de forma convencional. Eso sabrías si te dignaras a investigar antes de hablar, y si ahí sea algo con lo que estés en contra. Las únicas personas que se privilegian de este sistema son los políticos y los parásitos. Y ya que a los políticos y los parásitos, por no decir también los progresistas, les encanta ser del equipo que regala pescado, yo los invito a ser del equipo que le enseña a pescar a los demás. Bueno, aquí lo digo con toda la sinceridad de mi ser, este sin bromas ni dudas es el peor vídeo que te acabas de mandar. Como soy buena persona te lo vuelvo a recomendar, busca sobre Bernstein y Kautsky, y como dije, para críticas busca a Rosa Luxemburgo, si ahí por lo menos te llevas algo y no quedas tan mal. Yo he disentido de muchas cosas en este vídeo, pero admito que también tengo mis disyuntivas. Como por ejemplo, dije en una ocasión que las ayudas deben de, y esto es un pensamiento mío, de ir acompañadas o de una buena planificación económica, o de una buena reserva federal, y eso es algo posible aunque también existe mucha corrupción en los bancos, además el intervencionismo estatal es de doble rasero, ya que casi siempre se rescatan los bancos más que al ciudadano de a pie. Además de que muchas veces esta no siempre se pone en pro del trabajador, aun cuando el estado de bienestar sea el más eficiente. Estoy consciente de que se toma dinero del contribuyente, pero para bien o para mal, muchas cosas que usamos casi siempre vienen de parte del Estado. Si bien la socialdemocracia tuvo cierto origen marxista, esta no tuvo descanso para con la ribichan de ideas, basta con leer a Edward Bernstein y Karl Kautsky, figuras importantes dentro de la socialdemocracia, y para críticas te recomiendo que leas a Rosa Luxemburgo, figura icónica para la época donde la socialdemocracia tomó más poder, figura central de las mayores críticas hacia la socialdemocracia, al menos la clásica. Ven, no me tomo ni 15 minutos escribir una crítica a la socialdemocracia mejor que este usuario. Pero pasando de lado este amargo vídeo, considero la socialdemocracia como un modelo que puede ser viable, siempre y cuando se tenga las críticas que acabo de mencionar. Poco después de comentar el vídeo que en buena parte les acabo de transcribir, el usuario, antes de reconocer que no supo de lo que hablaba, sacó este comentario, el cual trataré de resumirles lo mejor posible. Este usuario me acusa de hacer cherry picking, de dar ejemplos incompletos y demás cosas que realmente, no diré que sacaron de contexto, sino que o me expresé un poco mal, o simplemente malinterpretaron de forma maliciosa, como comparar los escritos de Karl Marx con la Biblia, algo que de por sí me parece estúpido porque no solo son cosas que se deben de tomar diferente, de hecho mi punto era de que ambos no se tienen que tomar tan religiosamente, sino como una guía o para el buen camino como lo es la Biblia, o para la acción como lo es Marx, sino porque se limitan a tomar lo que dije como un Marx lo dijo. Tan tonto como suena pero siempre ha sido ACI. Esto fue lo más importante que pude resaltar, de resto, solo se puso a repetir que era y que no era cherry picking, y sería decir más de lo mismo. Pero tampoco es como que haya algo que resaltar. Todas y cada una de las referencias estarán en la descripción, cualquier cosa que quieran aportar será bienvenida, aquí no ocultamos ni borramos comentarios a menos que sea solo un vil spam. Adiós, nos veremos en otro tipo de vídeo.